profe, antes de que la mayoría entrara, la biblioteca, tenemos un canal en YouTube de capacitaciones. Ahí va a estar ahorita alojada esta grabación por si ya desean volverla a ver. De igual manera también otras capacitaciones que se han realizado sobre bases de datos y también de normas APA, también el tema. Entonces más tarde les voy a pasar el canal de YouTube por si ya desean suscribirse y ver los otros videos. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas todas a este espacio donde les mostraré el tema de normas APA, en este caso la 7ª edición. Si tienen ya sea como alguna pregunta o alguna duda durante este proceso, pueden ya sea como levantar la manito, porque como va a estar acá viendo la pantalla, así puedo mirar para darles la palabra y ya responderle la duda. Mi nombre es Jessica González y acá está mi correo de contacto también por si más adelante se les presenta alguna duda, pueden escribirme ahí que yo con gusto se la responderé. Listo. Entonces vamos a empezar definiendo qué son las normas APA. Entonces, APA viene de Association Psychology Americans, es decir, es un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores que establecieron un conjunto de estándares o reglas para codificar varios componentes de la escritura para facilitar la comprensión lectora. ¿Para qué sirven? Permiten estandarizar aspectos de forma, estilo de documentos académicos, además de establecer el procedimiento adecuado para cumplir con los derechos de autor mediante la cita y la referencia bibliográfica. Esta norma también sirve como guía ya sea para márgenes, tamaños, tipo de letras, interlineados y demás. En ese momento se usa, al menos en Colombia, en ciertas áreas del conocimiento se usa más que todo la norma APA. La norma APA, como dije, su principal función es cumplir con estos derechos de autor mediante las citas y las referencias. ¿Qué es el plagio y autoplagio? El plagio es copiarse las palabras, tablas, imágenes, figuras de otros autores, haciéndolas pasar como propias, sin realizarle como la debida citación o darle la debida mención al autor original. Eso sería el plagio. El plagio se castiga y las universidades tienen una norma de que aquel estudiante que realice plagio queda ya sea expulsado o se le castiga de otra manera. De igual manera, el plagio también contiene castigos legales. Entonces, por eso se realiza todo lo de las citas, para darle el debido respeto al autor original. El autoplagio es yo utilizar mi propio trabajo y publicarlo como si fuera nuevo. Es decir, yo realizo un trabajo pasado y quiero volver a realizar esto y hacerlo pasar como si todo fuera nuevo. Eso también es autoplagio. O sea, yo mismo me estoy autoplagiando. Eso también, uno mismo también se tiene que realizar su debida cita. Entonces, ya en los aspectos generales de la norma, a diferencia de APA 6, que antes tenía solamente Times New Roman a 12 puntos, APA 7 aumentó las fuentes y tamaños. Ya tenemos Times New Roman otra vez de 12 puntos, tenemos Georgia a 11 puntos, Computer Modern a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial 11, Arial a 11 puntos, y la otra sería, no veo acá el nombre, que sería Lucida Sans Unicode a 10 puntos. Estos son ya los fuentes y tamaños que incluyó APA 7. Recuerden que si yo escojo una de estas fuentes, para empezar el trabajo tengo que continuar con esa fuente. O sea, no puedo ir cambiando que primero utilizo un Times New Roman y luego me paso a Computer Modern. No, tengo que seguir todo mi trabajo con la misma fuente y el mismo tamaño. En este aspecto, APA 7 sigue igual. El espaciado, es decir, el interlineado,
está 2.0, la alineación se hace a la izquierda, se utiliza la sangría. Se utiliza la sangría en primera línea de cada párrafo de 1.27 centímetros. O sea, esta sangría se utiliza en la primera línea de todos los párrafos que estamos haciendo durante el trabajo. Y sangría francesa también de 1.27 centímetros en las referencias bibliográficas. La numeración es donde extremo superior derecho, números arábicos, es decir, 1, 2, 3, 4. Y la portada, perdón, las márgenes son a 2.54 centímetros a cada lado de la hoja. Hola. ¿Tienes alguna pregunta, Ana María? No. Nena, yo tengo una duda con respecto a la presentación. ¿Esa presentación no la pueden compartir por correo electrónico? Yo puedo preguntar, pero creo que no tengo permitido compartir la presentación. Como les dije, esto va a estar subido en el canal de YouTube, entonces ahí puedes mirar esta, pues, la presentación que va a quedar ahí grabada. Gracias. Dale. Igualmente ahorita más tarde les voy a pasar el canal para que ustedes ya se puedan mirar de nuevo la presentación, esta grabación, porque igualmente va a preguntar si puedo compartir las diapositivas. En ese momento no tengo como autorización para eso. Entonces, a ir a la portada para trabajos. Hay un aspecto y es que APA todavía no ha sido oficialmente traducido al español. O sea, APA es un manual. Y actualmente en español solamente está el APA 6 traducido. En ese momento, digamos que hay unos aspectos que sí, ya sé, hay muchas partes, universidades o organizaciones que coinciden en la mayoría de aspectos, pero ustedes también van a ver que hay otros aspectos que ya son como diferentes, o que hay algunas universidades que lo llaman de una manera esta cosa y otra cosa. Uno de ellos es, por ejemplo, la portada. En algunas partes dicen que hay dos tipos de portada. Uno, digamos, para estudiantes, que sería esta, y otro para investigaciones. Yo acá solamente le voy a mostrar esta para los trabajos, para estudiantes, porque digamos que esta ha sido como la más general, por así decirlo. Esta sería acá la portada. Entonces tenemos el número de la página, de nuevo al extremo superior derecho, el número arábico, el título del trabajo, el autor, el del autor serían ustedes, el estudiante, la afiliación, es decir, la facultad, donde están, seguidos de la universidad, debajo sería la materia, el docente y la fecha. Así iría la portada. Como les dije, ustedes van a encontrar que hay una portada ya sea para investigadores o para estudiantes o para profesores, pero yo prefiero más bien con esta portada que digamos que es mucho más general. En los niveles de los títulos. En eso también hay ciertas normas que es con los niveles de los títulos. Entonces, tenemos el primer título, que sería, digamos, el central, el principal, que sería encabezado, centrado en negrita. Y el texto comienza en un nuevo párrafo. El segundo título sería alineado a la izquierda en negrita y el texto de nuevo comienza en un nuevo párrafo. Si ya tenemos un tercer título, sería también alineado a la izquierda en negrita y en cursiva. Y el texto comienza también en un nuevo párrafo. Y ya los otros dos, cuarto y quinto título, que digamos que no son tan comunes, pero que en algún momento puede que les pase, entonces es necesario tenerlos, sería con sangría de primera línea. Recuerden que la sangría de primera línea es de 1.27 centímetros, en negrita y punto final. El texto comienza en la misma línea. Y un quinto título sería con sangría de primera línea, en negrita y cursiva y punto final, y el texto comienza en la primera línea. Así irían los niveles de los títulos. Las tablas.
hay algo que tener en cuenta, si sea, todo aquello que no sea una tabla o una figura, o sea, todo aquello que no sea una tabla es una figura. Siempre eso tiene que ser muy claro. Todo, solamente se dice tablas y figuras en normas APA, nada más. Entonces, aquí tenemos la mención o la etiqueta de la tabla y el número de tabla en negrita, un título descriptivo de la tabla, iría en cursiva, se marcan las líneas horizontales, solamente en las tablas solamente se utilizan líneas horizontales, nada más, nada de líneas verticales, solamente serían así horizontales. El interlineado, si es menor al resto del documento, recuerden que el interlineado normalmente durante el documento, en el texto, es de 2.0, en una tabla, el interlineado, digamos, ya sería sencillo. Acá ya se utilizaría un interlineado sencillo. La nota, acá en la parte inferior, esta palabra nota iría en cursiva, y aquí en esta nota se incluyen descripciones adicionales, se atribuye la autoridad de la información, es decir, de dónde fueron tomados esos datos que yo estoy utilizando, porque las tablas, recuerden que todo se cita, todo se referencia, entonces también hay que atribuir la información a la que yo estoy con la que yo estoy realizando la tabla. Entonces ahí también iría la nota, también información ya sea como de explicaciones de abreviaciones, o sea, todo lo que no quepa en la tabla iría en la nota. La figura, de nuevo, la figura también, de la etiqueta de la figura y el número, en negrita, el título descriptivo, en cursiva, ya la imagen o la figura, y la nota. La nota también iría, la palabra nota también iría en cursiva, y ahí también se pone todo lo que tiene que ver con la atribución de autoridad a la información, abreviaciones o todo lo demás que deseamos incluir en la nota. Entonces no sé si tienen alguna pregunta con estos aspectos así generales, ya antes de pasar a las citas, que son un poquito más complicadas, por así decirlo. No decíamos bien hasta ahí. No, bueno. Entonces las citas es la manera de dar crédito a un autor sobre el párrafo o la idea que nosotros copiamos. Esto es para evitar lo que yo les decía, el plagio o autoplagio, y así digamos que nos evitamos todos aquellos problemas académicos o legales. Estos serán los elementos de la cita. La cita tiene 3 elementos, también dependen de estos elementos, pero sería el autor, la fecha y el número de página. Las citas siempre van a tener solamente estos 3 elementos. Entonces digamos que para ya empezar a realizar como una cita hay que mirar, o sea, identificar el propósito de la cita, reconocer el formato básico de acuerdo con el tipo de cita, e identificar ya como unas situaciones particulares a estos elementos. Existen 3 tipos de citas: cita textual o directa, es decir, aquella que yo copio y pego exactamente, sin cambiarle nada. Se dividen en 2 citas, citas cortas y citas largas. La paráfrasis, es decir, la idea del autor, pero con mis propias palabras, eso también hay que citarlo, porque esa idea no es mía, o sea, a pesar de que yo la esté copiando con mis propias palabras, yo tengo que darle la cita o la mención adecuada a ese autor, porque la idea, de igual manera, no es mía. Y también está la cita de cita. Las citas van a depender del énfasis que se realice, ya sea el énfasis en el autor o énfasis en el texto. De ahí también van a depender aquellas citas. Entonces tenemos la cita textual o directa, aquella que copiamos y pegamos, y recuerden que ellas se dividen en 2, cita corta y cita larga. La cita corta es de menos de 40 palabras y se realiza así.
recuerden también lo del énfasis. Si yo estoy realizando un énfasis en el autor, es decir, yo quiero poner muy en claro que fue el autor Gil León que dijo lo siguiente. Ese sería como el énfasis ahí. Dale más énfasis a que el autor fue el que dijo esto. Entonces, yo esa cita la acomodo. Pongo el apellido, recuerden que siempre es el apellido del autor. Si tienen un guión, si los apellidos de los autores tienen un guión, hay que respetar eso. Hay que ponerlo así. Pongo entre paréntesis el año, abro comillas, pongo la cita, cierro comillas, abro paréntesis, P, punto y el número de la página. Cierro paréntesis y continúo con un punto. Así iría la cita cuando es énfasis en el autor. De nuevo, el apellido, el año entre paréntesis, la cita entre comillas y la página. Luego seguimos con énfasis en el texto. El énfasis en el texto, digamos que es porque yo ya quiero más fácil enfocar la cita y que el autor esté como más, como que no le dé tanto el énfasis del autor. En este caso yo copio la cita también entre comillas y al final pongo en paréntesis el apellido, coma, año, coma, P, punto, el número de la página. Esta sería la cita corta, es decir, de menos de 40 palabras con cada uno de los énfasis. Así iría más o menos. Ya la cita larga, en este caso con énfasis en el autor, autores, porque también hay varios autores, ahorita miramos una partecita en eso. Pongo los apellidos de los autores, el año, entre paréntesis, y cuando son más de 40 palabras, la cita iría en un párrafo aparte con una sangría de toda la cita de 1,27 centímetros, sin comillas, y al final le pongo un punto cuando ya termino la cita, abro paréntesis, P, punto, el número de la página. Cuando una cita empieza en una página y termina en otra, o sea, termina en la siguiente, cuando son así, lo que yo hago es ponerle PP. Ahí se utilizaría el P. Siempre, digamos que la cita está en la misma partecita, utilizo solamente P, pero si la cita termina en una página, empieza en una página y termina en otra, pondría PP. Y el número de páginas, cierro paréntesis. En este caso, cuando sería de más de 40 palabras en el texto, de nuevo, pongo la cita en un párrafo aparte, sin comillas, la sangría de 1,27 en toda la cita, y al final pongo entre paréntesis los apellidos o el apellido del autor, coma, el año, coma, el número de la página. Entonces, estas dos serían las citas textuales, recuerden que son dos, cortas y largas, de menos o más de 40 palabras, y dependiendo de los énfasis, si es el énfasis en el autor o en el indicaciones. La paráfrasis es cuando yo realizo, ya copio, o sea, con mis propias palabras, copio la idea del autor, de igual manera sigue siendo la idea de él, entonces también tengo que citarlo, darle la mención adecuada. Cuando es énfasis en el autor, pongo el apellido, paréntesis, el año, acá no va comillas, acá solamente sería derecho, y sin página. ¿Por qué sin página? Porque muchas veces nosotros estamos copiando, estamos parafraseando muchas ideas del autor. Entonces yo estoy parafraseando, por ejemplo, lo que él dijo en la primera página, luego lo que dijo en la quinta página, y luego lo que se dice por allá en la página 10.
Entonces eso, vamos a ver con la paráfrasis, no se pone el año por lo mismo. Cuando hay énfasis en el texto, escribo la idea, parafraseo la idea del autor. Al final, abro paréntesis, el apellido, coma, seguido del año. Y cierro paréntesis. Así iría el parafraseo. Ya la tercera cita es cita de cita. Esta es un poquito, no digamos complicada, pero también es un poquito maluquita. Esta cita de cita es lo mejor es no realizarla tanto. La cita de cita es cuando yo estoy citando, desde cuando yo estoy leyendo un documento. En este caso, yo estoy leyendo a Torres. Y Torres citó a Sánchez, y a mí me gustó por lo que dijo Sánchez. Entonces yo quiero citar eso. Entonces, si yo tengo la oportunidad de irme al documento de Sánchez, me dirijo más fácil a esa fuente primaria, la fuente original, decir Sánchez, y lo copio directamente. Ya digamos, si ya es muy difícil acceder a ese documento de Sánchez, ya no se encuentra por ningún lado, ahí sí procedo a realizar la cita de cita. Pero lo mejor sí es como realizar la menor cantidad de esta cita y más bien irse a la fuente original. En este caso, cuando digamos que yo no conozco la fecha de Sánchez, entonces pongo Sánchez, es decir, mi autor secundario sería Sánchez, abro paréntesis, pero abro en comillas, pongo la cita, lo que dijo Sánchez, cierro comillas, ahí sí abro paréntesis y pongo cómo se citó en Torres, es decir, el documento que yo tengo en este momento. Torres es mi documento original. Te pongo como citó en Torres, coma, el año, coma, p. página. Así iría. Ya si, por ejemplo, conozco la fecha del autor secundario, en este caso pondría comillas de nuevo, copio la cita, abro paréntesis, Tavares es mi autor secundario, y yo sé que lo escribió en 2002. Entonces, Tavares, 2002, como se citó en Torres, es decir, el documento que estoy leyendo en este momento, 2008, P.2. Perdón, P.22, que sería la página. Cierro paréntesis. Esta sí sería como la cita de cita. Ya tenemos, digamos, otros tipos de citas. Estas ya son como aquellas situaciones particulares que yo les decía ahorita. Y es, por ejemplo, si yo tengo varios trabajos de un autor con misma fecha de publicación. Es decir, Gómez publicó en el 2015 2 trabajos y yo estoy citando esos 2 trabajos. Entonces yo, para diferenciarlos, lo que hago es ponerle al lado del año un A, B, C y así sucesivamente. Entonces sería Gómez, abro paréntesis 2015, A, cierro paréntesis, expone que, o Gómez 2015, B, cierro paréntesis. Así diferenciaría yo cuando estoy citando varios trabajos de un mismo autor con una misma fecha de publicación. Ya cuando son diferentes autores pero que comparten el mismo apellido, en este caso, aquí sí ya pongo la inicial del nombre. En la cita no se pone la inicial, solamente diría el apellido, pero cuando comparten el mismo apellido, ahí sí pongo la inicial, que sería E.Vargas 2009 y C.Vargas 2011. Esa sería la manera de diferenciarlos. Cuando la cita o el documento no tiene autor, esto suele pasar mucho en páginas web, lo que yo hago es poner el título del documento o de la página web. Entonces yo abro comillas, pongo el título, coma, el año y cierro.
cuando no tengo el autor. Cuando ya son obras firmadas en anónimo, respeto ese anónimo, solamente sería lo mismo como si fuera un autor, respetando el anónimo. Anónimo 2014 o anónimo 2014 p.30. Cuando el documento no tiene fecha, yo lo reemplazo por s.f. Esa sería la forma. Si yo veo que el documento que estoy mirando no tiene una fecha, pongo s.f. Si no tiene página, pongo el número del párrafo y lo diferencio poniéndole PARR, par, punto, y el número del párrafo. Entonces ahí me tocaría contar a mí párrafo por párrafo hasta llegar al lugar, al párrafo que cité. Así sería la manera. Las citas, como les dije, eso depende también de la cantidad de autores. Esta es un cuadro, que es como la regla de los autores. Entonces, si yo tengo un documento de un autor, lo cito a él. Recuerden que solamente es el apellido. Cuando es énfasis en el autor, Londoño, abre paréntesis, el año. O cuando es énfasis en el texto, Londoño, coma, el año, coma, número de la página y cierro. Cuando son dos autores, pongo los dos autores, los separo por una I, el año, y cuando es énfasis en el texto, los pongo a los dos. Acá sería una I sí, latina, el año y el número de la página y cierro paréntesis. Estas, digamos, recuerden que esto solamente es con las citas, con la referencia ya es diferente. Cuando son tres o más autores. Cuando son tres, cuando yo tengo un documento que tiene 3 o 4 o 5 autores, yo solamente cito al primero y pongo et al. Et al significa y otros. Eso es lo que significa et al, así. Sin ningún punto ahí en el medio de et al, solamente et al punto, el año, o con el énfasis en el texto, el primer apellido del primer autor, et al, punto, coma, año. Hola. Dime, profe. Jessica, sé que pues, no es conveniente y de hecho pues hemos hecho variadas recomendaciones para que no se citen pues páginas, ¿cierto? Páginas de internet que de pronto contengan alguna declaración pues, y que pueda ser de importancia para efectos de una investigación, ¿cierto? O hay veces actas de reunión que aparecen habitualmente en las páginas de internet, ¿cierto? Sí. Y hay páginas de organismos, instituciones, que de algún modo pues también tienen un valor en el marco de las investigaciones, ¿cierto? Sí. ¿Cómo hacerlo en este caso? No sé si tú vas a tocar de pronto en adelante esa parte de las páginas que la vez pasada teníamos alguna ambigüedad allí con algunas fuentes que afirmaban que se debe citar de una manera o de otra. Entonces, si de pronto pudieras incluir al final de tu intervención ese asunto de las páginas específicamente cuando no emiten un documento, sino que pues, son páginas realmente, no un documento de una organización, sino la página misma de internet, ahora que se ha vuelto pues como común esa información. Gracias. Sí, bueno, cuando son páginas web, pues si lo más recomendable es que no con cualquier página web, sino aquellas que dan como de organismos. Cuando son organismos, es lo que uno le llama autor corporativo. Ya lo que están viendo acá. Cuando son páginas como de organizaciones, esos serían autores corporativos. Y se citarían de esta manera. Ya cuando son con abreviaciones, de la primera cita se pone el nombre completo de la organización, entre paréntesis, la abreviación, coma, año. Cuando hay énfasis en el texto, se pone entre paréntesis el nombre de la organización, se abre corchetes, la abreviación, coma, año, coma, página. Y ya en la segunda cita, o en las citas más adelante, si yo sigo
citando este autor corporativo, ya empiezo yo a ponerles las abreviaciones. Ya si son páginas web, no sé, como más, ya que no son corporativas, sino ya más, sí, normalitas, tengo que mirar si esa página web si realmente tiene como un autor, porque muchas veces hay páginas web que dicen redactado por, o escrito por, y ponen el autor. Eso sería normal, como un autor. Y me va a devolver un poquito. Y cuando esas páginas web no tienen autores, se cita es poniendo el título del documento, de esa página web. O sea, no el título de la página web, sino el título que yo estoy revisando en el momento. En este caso sería la delincuencia juvenil en la Unión Europea. Así se citaría, digamos, que en esas páginas web que no tienen autores. Ya si, como les digo, si la página web tiene un autor corporativo y el autor corporativo no tiene abreviación, se realizaría de esta manera. Si no tiene abreviación, se pone el título, se pone el nombre del autor corporativo normal y así se seguiría citando. Y si la página web no tiene autor, se inicia la cita con el nombre del título. No le quedó medio claro ahí. Ahorita también les voy a mostrar cómo se hace la referencia de una página web. Que, como les digo, es como uno de los más comunes, que es la referencia de páginas web. Entonces acá sería ya la parte, ¿no tienen alguna pregunta con las citas? Algo que desean como aclarar o que me desee que me devuelva. No. Bueno, entonces aquí ya sería las referencias. El título de las referencias debe estar centrado y en negrita. No nada de bibliografía ni referencias bibliográficas, solamente referencias. Así se pone. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si yo cité algo arriba, tengo que referenciarlo abajo. Y si yo estoy referenciando algo, en alguna parte del documento, tiene que estar citado. Debe estar ordenado alfabéticamente por apellido. La sangría francesa se utiliza ahí. También interlineado 2.0, como en el resto del documento. Y algo que quitó APA 7 es que ya se elimina todo esto de recuperado de. Cuando utilizamos páginas web, que antes poníamos recuperado de, ya no. Eso ya se eliminó. Entonces serán los elementos de la referencia. En este aspecto, APA también cambió. Cuando son autor, se pone los apellidos. Recuerden que si los apellidos están unidos por un guión, se respeta eso. Pues solamente se ponen los apellidos, coma, y la inicial del nombre. Punto. Cuando son de 2 a 20 autores, se ponen todos. APA en este caso 7, antes solamente se ponían los 3 primeros y luego et al. En este caso, cuando yo tengo de 2 a 20 autores, los pongo todos los 20 autores. Si tengo 15 autores, los pongo los 15. Con apellido, coma, inicial del nombre. Y el último lo separo con una I. Cuando yo tengo 20 autores, cuando tengo más de 20 autores, pongo los 19 primeros, 3 puntos suspensivos y el último autor. Es decir, yo tengo por ahí 21 autores, entonces pongo los 19, 3 puntos suspensivos y el autor número 21. Así iría, los tengo que poner toditos. De nuevo, cuando no tengo un autor, como en el caso, digamos, de muchas páginas web que algunas no tienen autores, ahí yo lo que hago es poner el nombre o el título de la página. Así iría cuando no tengo cuando no tengo autor. Yo lo que hago es poner el título de la página que estoy realizando. Cuando es autor corporativo, de nuevo se pone
el autor normal. Secretaría de Educación, Organización Mundial de la Salud, DANE, todo eso lo pongo normal. En caso de que ya tengan que hacer alguna aclaración, por ejemplo, en este caso tengo Secretaría de Educación, pero yo estoy utilizando, es decir, mi documento es de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín, entonces tengo que hacer esa aclaración, que es de la Alcaldía de Medellín. Entonces, estos serían la forma en la que irían las referencias, con los autores, la cantidad de autores. Los otros elementos serían la fecha, el título y la fuente. Entonces, acá les voy a mostrar como las referencias, digamos, más comunes, las que más se utilizan. Entonces, empezamos con la referencia de libros. Cuando tengo un libro impreso, de nuevo apellido, coma, inicial del nombre, abro paréntesis, el año, punto, el título del libro en cursiva, punto editorial, y ya, cierro ahí. En este caso, APA también quitó en esta parte lo de las ciudades, porque antes le ponía Medellín, Colombia, Bogotá, Colombia, Barcelona, España. En este caso ya se quitó la ciudad, solamente iría hasta la editorial. Recuerden que acá se utilizaría la sangría francesa. La sangría francesa es que, como pueden ver acá, tengo Herrera, Cáceres, y desde energética va corridita la palabra hacia la derecha. Lo que como en esta diapositiva no se puede bien, una diapositiva es maluquita a veces ponerlo así, entonces iría así, iría como corridita. Igualmente Word les da la opción a usted de poner la sangría francesa. Cuando es un libro electrónico, va igual, apellido, coma, las iniciales de los nombres, año, punto, título en cursiva, editorial, punto, ya sea que tenga DOI, el DOI es como la cédula del libro o del artículo, como el identificador de ese artículo, de ese libro. Algunos lo tienen, no todos lo tienen, pero en caso de que ustedes vean un artículo o un libro que tengan DOI, lo más preferible es que pongan ese. O si no, ya ponen la URL. Recuerden que se eliminó el recuperado de. Solamente iría la URL del libro. Libros con editor. Es decir, cuando ya un libro tiene un editor, pues acá ya pongo, cuando no tienen, hay libros que digamos que no están firmados por los autores, sino por los editores. Entonces ahí pongo lo mismo, el apellido, las iniciales, y hago la aclaración con ed. Que es el editor del libro. Que el autor, o por así decirlo, es el editor. Entonces hago la aclaración con ed. Cierro paréntesis, punto, año, el título en cursiva de nuevo, la editorial y la URL, pues en caso de que aplique o no. Cuando yo cité un capítulo en específico, un libro, acá iría el apellido y el nombre, las iniciales del autor, el año, el título del capítulo o la entrada, punto, pongo en, las iniciales, punto, el apellido del editor, coma, título del capítulo en cursiva y el número de páginas del capítulo. Recuerden que cuando es PP es porque abarca varias páginas. Entonces, normalmente cuando son los libros así normal, uno está citando todo el libro, entonces no es necesario, pero cuando ya uno es un capítulo en específico, se pone PP y la editorial. Y en caso de que aplique nuevo, la URL o DOI. Los artículos científicos, otro que también se utiliza bastante. Cuando tengo un artículo impreso, el apellido, coma, las iniciales, si tengo varios, recuerden cómo es la regla de los autores acá en las referencias, si tengo 20, 10, cómo ponerlos, y el apellido, otra vez las iniciales, año, el título del artículo normal, el título de la revista va en cursiva,
el volumen también va en cursiva, entre paréntesis así seguidito, pongo el número, coma, seguido de las páginas. Si es un artículo en línea, igual, los apellidos, las iniciales, el año, el título de la revista, el título de artículo, el título de la revista en cursiva, el volumen también en cursiva, el número, el PP, es decir, las páginas, y la URL o DOI. Así iría el artículo en línea. Cuando ya son periódicos, como que tampoco es que sean tan comunes, pero también puede pasar, acá pongo el apellido, la fecha, antes en los libros y las revistas o artículos de revista, solamente iría el año, en este caso va la fecha, va el año seguido del número, es decir, del día y del mes. El título del artículo, el nombre del periódico en cursiva y la página sin abreviación, es decir, sin la palabra P. Cuando es un artículo en línea, lo mismo, el nombre del, así el apellido, fecha, ponen que en los periódicos sí ya se necesita la fecha completa, el título del artículo, el nombre del periódico en cursiva y la URL. Cuando son tesis, si yo tengo mi tesis impresa, entonces el apellido, las iniciales, el año, el título de la tesis en cursiva y en corchetes abro. Si es una tesis, ya pongo si es una tesis de maestría o doctoral. Y el nombre de la institución que me otorgó la tesis. Si la tesis va en línea, va lo mismo, apellido, iniciales, año, título de la tesis en cursiva. La tesis, pongo si es tesis de maestría o tesis doctoral, seguido por el nombre de la institución y el nombre de la base de datos o repositorio. Muchas tesis se encuentran en los repositorios institucionales. Entonces, eso también hay que ponerlo. En este caso, Tecnológico de Antioquia, o si es una base de datos también, porque hay bases de datos que también tienen tesis, entonces también pongo el nombre de la base de datos y continúo con la URL. Acá, páginas web. Como decía, uno de los más utilizados. Muchas veces, en este caso, acá estoy realizando el ejemplo con una página web de una organización que sería el Tecnológico de Antioquia, porque digamos que es un autor corporativo. Si de nuevo la página no tiene autor corporativo, si la página no aparece el autor por ningún lado, yo acá pongo, en vez de Tecnológico de Antioquia, iniciaría la referencia con comunicado IU Digital Poli TDA. Ese sería el inicio de la referencia, es decir, el título de lo que estoy viendo en la página web. Abro paréntesis, la fecha, es decir, año, mes y día. El título en cursiva en caso que tenga. Si, como les dije, si digamos que no tiene autor, entonces de igual manera pongo el título así en cursiva. El nombre del sitio web, en este caso diría Tecnológico de Antioquia. Si el sitio web no, digamos si sitio web de esto sería, no sé, otra página como Wikipedia, entonces pondría Wikipedia, punto, URL el documento. Así iría la referencia de las páginas web. Si ya son videos de YouTube, pongo de nuevo el apellido con las iniciales del nombre del youtuber. O si por ejemplo ya es un canal gubernamental, pongo también como si fuera autor corporativo, el año,
el mes y el día, el título del video en cursiva y pongo entre corchetes video. Acá estoy haciendo la aclaración de que es un video. Punto, seguido nombre del sitio web y la URL. Es decir, el sitio web sería youtube.url. Así iría las referencias de videos. Ya las referencias legales son un poquito más complicadas. Ya tienen como un aspecto más diferente, pero tampoco se cambia tanto. Por ejemplo, si es una constitución, pongo nombre oficial de la constitución, punto, el artículo específico citado, la fecha de promulgación, es decir, la fecha donde fue sacado el artículo, el país, y el país sería entre comillas, perdón, cositos. Si es una ley, el número y año de la ley, el asunto, es decir, por el cual se expide el código, la fecha de promulgación y el número en el diario oficial. Muchas leyes tienen esto. Me toca buscar el número del diario oficial. Y se pone DO punto y el número. Y ya, digamos que acá fue como un resumen rápido de algunas referencias, de alguna cita, no sé si tienen alguna pregunta. Porque digamos que esta capacitación tiene otra parte que sería yo mostrarles algo que les va a facilitar mucho, que es un gestor bibliográfico, en este caso Mendeley. Mendeley es un gestor bibliográfico que ayuda tanto para organizar los documentos que uno tiene, como para uno realizar las citas y las referencias de los documentos. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda hasta aquí sobre estos aspectos? Jessica, si fuera posible pronto programar la capacitación de Mendeley, no sé, en el marco del mes de mayo, qué espacio pudieras, porque sé pues, que eso implicaría descargar el programa, implica cargar unos archivos. Qué bueno que lo pudiéramos hacer de manera interactiva con los chicos en sus equipos, para que ellos vayan viendo cómo al traer un artículo Mendeley pues, nos vaya teniendo allí agrupados. Entonces, no sé si en el mes de mayo podríamos programar un evento o una jornada exclusivamente para Mendeley, para que no pasemos como de manera rápida por él, sino que tengamos ese enfoque específico, y eso ayudaría a que los chicos no se enredaran con ambos asuntos. Ahora, sabemos que son complementarios porque Mendeley casi que les entrega la citación de alguna manera, pero les facilita el proceso, pero como para efectos de pronto del curso y del encuentro de hoy, sí, que de pronto no fuera, ellos tienen clase a las 2 de la tarde también, y bueno, creo que pudiéramos profundizar o programar un evento para mayo sobre Mendeley, y que pudiéramos enfocarnos en este tema de las dudas o inquietudes sobre APA. Sí, profe, claro que sí, de hecho, en esta misma hora. Sí, en estas mismas horas, nos cae muy bien estas horitas. Entonces yo creo que sí. Ya sea para mayo, no sé si lo podemos agendar ya, o puede ser para mayo, el 20 de mayo, jueves 20 de mayo, que pudiéramos tener, bueno, está lejos, 1, 2, yo tengo el 13 de mayo, 20, sí, 13 de mayo, 12 del mediodía, Mendeley. Listo, pero entonces ahorita le mando la invitación. ¿Deben descargar previamente Mendeley o cómo sería el asunto? Sí, espérame un momento, sí, para que, como para agilizar ese aspecto. Eso, y que ellos ya puedan en la operación, en el hacer, aprender en el hacer. Entonces acá voy a compartir mi pantalla para mostrarles cómo se podría descargar Mendeley. Yo ya acá lo tengo descargado, ¿cierto? Entonces solamente es ingresar a Mendeley, copiar Mendeley en Google. Ahí se ven en pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Listo, entonces solamente Mendeley, y ahí mismo me da la opción, doblo en Mendeley, o acá en la página que sería mendeley.com. Mendeley, todo es acá, lo tiene en inglés, absolutamente todo. Mendeley no maneja español. Entonces,
Voy a traducirlo para que nos quede un poquito más fácil. Tengo que iniciar o crear una cuenta. Yo les recomiendo que la cuenta la realicen con su correo institucional. Acá ya lo tengo yo con mi correo institucional, porque esto, Mendeley tiene una asociación muy fuerte con las bases de datos que son Scopus y EnSizeDire, que son las que tenemos en la biblioteca. Estas son bases de datos, nosotros las tenemos suscritas en la biblioteca, entonces por eso les digo que mejor se creen la cuenta con el correo institucional. Entonces miren que es muy fácil, solamente son pasos sencillos y ya. Una vez que ustedes ya creen la cuenta, lo que hacen es darle acá a descargar. Cuando yo lo tengo descargado, él empieza a descargar a uno. Me da para varias opciones, me da para Windows, Mac, o si tienen también Linux, también pueden utilizar esas. Pero que más que tú no maneja Windows o Mac, ¿cierto? Y ahí dependen, escogen su opción y le dan descargar. Muy sencillo, él ya le descarga a ustedes como un archivo y ya lo dejan aquí quietecito, porque ya sería como para la capacitación que tenemos ya programada con el profe para el 13, que yo ya les enseñaría a ustedes, antes ya de compartir, cómo utilizar Mendeley. Es muy bueno para sus referencias, porque él tiene como una herramienta para Word. Y de ahí mismo, cuando ustedes están realizando su trabajo, escribiendo su trabajo en Word, él directamente le va arrojando las citas y a la vez las referencias de lo que uno está citando. Entonces sí, así sería, solamente diría como descargarlo, mendeley.com, él mismo le dice descargar o doblar. Entonces si tienen ya alguna pregunta con Norma Zapa, vuelvo a abrir la presentación por si acaso. Con esto de las citas, ¿quieren alguna cita que de pronto no haya mencionado acá? ¿O una referencia? Bueno, les pregunto, frente a las citas que ustedes, a los documentos que ustedes han utilizado, ¿les queda clara la manera en que van a citar esas fuentes en sus trabajos? Si quieren les hago un ejemplo con alguno que tengan. Sí, sería importante que lo hiciéramos. Solo un ejemplo, vamos a... Sí. ¿Quiénes de ustedes tienen su documento, pues claro, su documento dentro de la fase heurística? ¿Quién puede proyectar, por favor, su trabajo en fase heurística para que cojamos el documento que han señalado y que ya Jessica nos haga una ejemplificación? Profe, ¿me escucha? Sí. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos una duda sobre cómo citar, a ver, es que es una guía de orientaciones. Si quiere, déjame, pues yo les comparto y les muestro. Un momento, es que estoy abriendo el trabajo. Profe, entonces lo agendo para el 13 de mayo a esta misma hora, ¿cierto? Jueves. Sí, me parece bien. Listo, para Mendeley. Ya mismo. Caro, ¿estás por ahí? Una pregunta. Cierto que es la cartilla de género. O tú sí la supiste hacer. Ah, no, ya la vi. Sí, es la cartilla de género. Bueno, la voy a proyectar.
Bueno, pues aquí está nuestro cuadro heurístico. Y pues bueno, aquí ya tenemos unos documentos, pero tenemos este en especial, que es una cartilla de género que está por acá. Esta cartilla la hizo el Ministerio de Justicia y nosotros la estamos usando como base teórica y pues para sustentar algunas cosas de nuestro trabajo. Pero como tiene tantos autores y son miembros de, digamos, del Ministerio de Justicia, del Derecho y todo esto, pues no sabemos cómo citarlo exactamente. Me subes un poquito y le acercas, si puedes, porfa, si puedes acercar un poquitico. ¿En qué parte? A ver. Eso. Autores, sube. Yo creo que esto entraría más que todo por autor corporativo, que sería el ministro de Justicia. Y ya con eso sería suficiente como para hacer la citación. Sí, ya. Sube, porfa. Si esto acá entraría por Ministerio de Justicia, que sería un autor corporativo. Recuerden que las citas al principio les pondría completo Ministerio de Justicia, entre, ay, se me olvidó una palabra, corchete, no, paréntesis, la abreviación, y ya siguiendo las otras citas ya se pondría ya normalmente la abreviación. Igual que la referencia también entraría como por Ministerio de Justicia y el año. Sí. Porque por lo que veo, sí, estas personas hacen parte del Ministerio de Justicia. Es una organización, entonces entraría como por autor corporativo. Ah, pues sí, tiene mucho sentido. Claro. Vale, gracias. Vale. ¿Alguien más? Bueno, yo creo, incluso, Jessica, si abusando un poco de tu labor, si de pronto una vez los muchachos tengan sus artículos, ¿de qué manera pudiéramos hacerle una revisión? No sé si lo podemos pensar también, no sé, el TDA cuenta con el Turnitin, ¿con qué programas cuentan para el tema de la derechos de autor? Pues ya no sé, creo que no sabría decirle qué programas contarían. Si es Turnitin, bueno, ahí te lo dejo pronto para consultar, así podemos acceder al Turnitin o ellos pudieran acceder en algún momento a esas revisiones iniciales de sus documentos. Claro, profe, pero la verdad, si no sabría qué programa tendrían ellos. Bueno, ¿No tiene algún otro ejemplo? ¿Alguien más? Ya que tenemos un poquito de tiempo. No. Bueno, yo creo, Jessica, pues el próximo martes me reúno con ellos y de pronto en el curso de la reunión de la clase surgen algunas interrogantes, pues te los estaré comunicando y creo que tenemos ya elementos para nuestro próximo encuentro. Por favor, nos agendamos entonces para ese próximo 13 de mayo para que vayan descargando la aplicación del Mendeley, que eso va a ser muy, muy interesante para la fase de construcción del marco teórico. Listo, creo que eso nos va a ayudar bastante. En el chat les dejo la evaluación de la capacitación, de esta capacitación, para que porfa me la llenen. Sobre qué les pareció, porfa no se llenen sin ellos. También les dejo el canal de YouTube, como les dije, esta grabación va a estar subida ahí para que ustedes puedan revivir todo lo que les dije. Y de nuevo, mi correo por si tienen ya alguna pregunta de manera general sobre ya sea APA o cualquier otra situación. Perfecto. Pues ya les dejo las cosas y ya ahorita le mando el enlace para el 13 de mayo, profe. Bueno, muchas gracias por haber asistido a la capacitación. A vos, Jessica, por tu respuesta oportuna a nuestras solicitudes y por favor a todos tan amables, hacemos la evaluación de la capacitación para que igual Jessica siga haciéndole control a su proyecto. A todos, mil gracias por haber estado en el curso y nos vemos el próximo martes. Vamos a
como tarea tenemos que para allá el martes ya todos hemos de haber finalizado nuestras fases hermenéuticas. Eso nos va a ayudar mucho a ingresar ya en el documento del estado del arte, donde seguro vamos a aplicar todo lo que aquí hemos aprendido. A todos feliz día y a Jessica mil gracias de nuevo por su participación. Feliz día, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Gracias.